Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Yair López Landeros, por matrícula AL064119, estudiando la licenciatura en Derecho en Monterrey, Nuevo León, presentando mi proyecto integrador de la asignatura Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Empezando por la primera pregunta. Explica brevemente qué consiste en el título 1, 5, 6 y 7. Bueno, el título 1 es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este título se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento fundamental en el ámbito internacional que establece los derechos y libertades básicas que deben otorgarse en todo el mundo. Contiene 30 artículos que abordan derechos como la igualdad, la libertad, la seguridad y otros aspectos fundamentales de los derechos humanos. El título 5 es el derecho internacional humanitario. Se relaciona o es un conjunto de normas y principios destinados a proteger a las personas que no participan directamente en hostilidades durante conflictos armados. El derecho internacional humanitario regula cuestiones con la protección de civiles, protecciones de prisioneros de guerra y heridos en situaciones de conflicto armado. En cambio, el título 6, que es el sistema interamericano de derechos humanos, es un sistema regional de protección de los derechos humanos en América, establecido principalmente a través de la Organización de los Estados Americanos. Incluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los últimos dos títulos son Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Se refiere al sistema universal que engloba a nivel, valga la redundancia, global a diversas instituciones y tratados internacionales como las Naciones Unidas y su alto comisionado para los derechos humanos, así como tratados como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de un país generalmente se enfoca en la protección y promoción de los derechos humanos a nivel nacional con respecto al título 1, que se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La CNDH puede intervenir de las siguientes maneras. Promoción de los derechos humanos. La CNDH tiene la responsabilidad de promover y difundir los principios y valores establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos entre la población. Esto implica educación, concientización y sensibilización sobre los derechos humanos. La investigación y denuncias. La CNDH recibe y examina denuncias de violaciones de derechos humanos. Puede investigar estos casos y tomar medidas para garantizar que se haga justicia y se preparen o se reparen, mejor dicho, las violaciones. Respecto a los cargos y funciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la CNDH es el líder de la comisión y se encarga de supervisar todas sus operaciones. Los comisionados, que son los miembros de la comisión que tienen la responsabilidad de investigar casos de violencia, de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, elaborar informes y recomendaciones, así como promover políticas para la protección de los derechos humanos. El artículo 25 de la CNDH generalmente se refiere a los procedimientos y mecanismos para presentar denuncias y quejas ante la omisión. Las personas pueden acceder a la CNDH para reportar violaciones de estos mismos, y como la comisión procede a investigar y resolver estos casos es mediante la conciliación y resolución inmediata de violaciones, que se refiere a la capacidad de la CNDH para medir en situaciones de violación de derechos humanos y a veces logrando acuerdos entre las partes involucradas o tomando inmediatas para abordar la situación. Esto puede incluir la búsqueda de soluciones que reparen el daño o aseguren que no se repitan las violaciones en el futuro. ¿Cuál es la importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Su importancia radica
en su papel fundamental en la protección y promoción de estos mismos en todo un país. Ofrece un recurso independiente y una vía para que los individuos denuncien violaciones en forma, eh, lo que ayuda a responsabilizar a las instituciones y a garantizar que se haga justicia. Además, la CNDH trabaja en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos, lo que contribuye a la constitución de sociedades más justas y equitativas. En este sentido, la CNDH es esencial para defender los derechos humanos de los ciudadanos y para supervisar el cumplimiento de las organizaciones del Estado en toda esta área. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias.